ellos, señores, porque sabemos que esta es la... y hoy también estamos festejando el cumpleaños de Charlie. ¿Cuántos años, Charlie? 10 años tiene Charlie. Oremos también, vamos a orar también por Charlie, para que Dios le siga regalando años y lo siga usando, el chiquito como está, de la manera que lo está usando. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, y te damos gracias, Señor, por todos estos niños que tenemos en nuestra congregación, Señor. Te queremos pedir, Padre, muchas bendiciones para su familia, para sus padres, Señor. Danos la capacidad de criarlos en tu nombre, Señor. Y confiar en la promesa que tú nos diste, que si los criamos en tu nombre, aún después de viejos nunca se apartarán de tus caminos, Señor. Te pedimos por todos esos bebés que están en nuestra congregación y los que estén en camino, Señor. Te rogamos, Padre, esta noche especialmente por el cumpleaños de Charlie, Señor. Te pedimos grandes bendiciones en su vida, Señor. Que tú le des mucha salud, Señor. Que tú le des mucha sabiduría también para que siga caminando contigo. Y que tú sigas dándole sabiduría a Hilda y a sus padres y su familia para que sigan guiándolo, Señor. Padre, te pido que tú ahora prepares a sus maestros para que los instruyan, Señor, y prepara sus corazones para que reciban el conocimiento que tú les vas a dar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Felicidades, Charlie. Aplausos para Charlie. Ahora los jóvenes que pasen, que va a coger el pastor Yacho, es el que le va a dar la clase a ellos, que vayan a pasar, que tienen algo especial para ustedes hoy. Los jóvenes, si quiero que los demás se queden aquí, ahí no van a cualificar por jóvenes, no del resto. Bueno, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren ser dignos y amados hijos de Dios y cumplir con sus mandamientos? Todos, ¿no? Ninguno de nosotros queremos llegar al día del juicio de Dios y decir, Señor, yo no sé cómo estoy aquí, yo me aparecí aquí, se me moría, se abrieron las luces y aquí estoy dando su presencia, yo no sé qué yo hago aquí. Claro que no, ¿no? Todos queremos estar seguros de ir para el lugar que Dios tiene preparado para nosotros y queremos servirle y ser dignos de Él. Ahora hagan un favorcito, hermanos, localicen delante de ustedes donde hay un bolígrafo, casi todas estos cultos aquí tienen bolígrafos adelante. Que cada uno de ustedes localice un bolígrafo y lo tenga a mano. Ustedes no van a escribir nada hoy. El propósito es, cuando yo hablo de la palabra de Dios me emociono y tiendo a aumentar la velocidad. Cuando me vaya muy rápido, tírame un bolígrafo para yo saber que tengo que hablar. Cuídeme los ojos porque dice la Biblia que un ciego guiando a ciego no llega a ningún lado, ¿no? Pero bueno, quiero primero dar un testimonio pequeño, no tenemos mucho tiempo, pero la predicación va a ser corta, de cómo yo llegué a este mensaje. Cuando sabía que tenía que predicar hoy, empecé a orarle al Señor, tenía varias ideas de lo que yo quería predicar, pero recuerda que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que quiere Dios. Empiezo a orarle al Señor, el Señor me muestra el tema de hoy. Como buen cristiano, digo, gracias Señor, muy sabia su decisión, pero ¿qué usted cree de este otro? Yo estoy bien preparado en este tema, Señor, ¿qué usted cree de este otro que tengo? Por supuesto, el Señor no está interesado en la sabiduría humana, y Él reafirma. Entonces el segundo paso fue lo que hizo después Gedeón. Bueno, Señor, yo quiero verificar si es de verdad este el tema que tú quieres que predique. Yo quiero que tú me vuelvas a mostrar que este es el tema que tú quieres que yo hable ese día, iglesia. Y cierto pero seguro, al otro día por la mañana yo me monto en mi carro, a mí me gusta escuchar la emisora 94.7 cristiana, donde hay muy buenos predicadores como Rabí Zacarías, David Jeremías y esos predicadores que en inglés predican pero tienen mensajes muy poderosos y lo animan a uno para empezar el día. Y precisamente enciendo el radio y cuando se abre la estación, el tema del mensaje vuelve a salir y digo, bueno Señor, estoy convencido que es tu santa voluntad y es lo que voy a predicar hoy. Me imagino que algunos de ustedes ahora, después que se ha establecido toda esta intriga, deben estar locos porque dicen, oye, por fin, ¿de qué van a predicar hoy, no? Bueno, sí, señores. Y que conste que mi papá no sabía de lo que íbamos a predicar hoy. Pero hoy vamos a hablar de el congregarse la iglesia de Cristo. Si eso es una opción o si es un mandamiento de Dios. Si hacer lo que estamos haciendo aquí es una opción de nosotros los hijos de Dios o es un mandamiento de Dios. Por supuesto, esta predicación no son para ustedes, son para los que no vinieron, pero no tenemos forma de comunicarnos con ellos. Por eso Dios nos va a usar a nosotros para que después le pasemos este mensaje a ellos. Porque es muy importante que nosotros sepamos que nosotros creemos en congregarnos no porque es una opción, sino porque es un mandamiento de Dios. Ahora, este tema es sencillo.
Y por lo tanto, es un tema que tendemos a confundir fácilmente. Es fácil para nosotros confundir las cosas sencillas con lo más complicado. Nos gusta más entrar en temas que sean más teológicos, más fuertes, temas que quizás podamos rebuscar en nuestro quehacer y hacerlo más difícil, pero congregarse es un tema muy difícil y muchas veces suena como que es tan sencillo, de verdad será importante. Y eso me trae a la mente una historia que yo creo que muchos de ustedes han estado familiarizados con ella, del escocés Conan Doyle, acerca de el famoso detective Sherlock Holmes. Ustedes conocen la historia de Sherlock Holmes, ¿no? Y su brillante ayudante John Watson. Dice que una tarde estaba Sherlock Holmes y John Watson en una de sus investigaciones en el campo, y era tarde, estaban comiendo, tomando vino, como hacen muchos los escoceses, ya se había aventado un poco la noche, como dicen los mexicanos, y se retiran a su tienda de campaña a dormir. Pero a mediados de la noche, Sherlock Holmes se despierta y mirando las estrellas, toca a su ayudante y le dice: Watson, ¿qué le dice a usted las estrellas? Watson, que era un hombre brillante, por supuesto, le dice: bueno, señor Holmes, astronómicamente nos dicen que las estrellas son astros que Dios ubicó, que muchas veces nos ayudan aquí en la Tierra a saber cuándo son los cultivos, a conocer la población de los animales, nos ayudan mucho. Si lo vamos a ver desde el punto de vista astronómico, nos dice que existe un sinnúmero de estrellas y galaxias en el mundo que son incontables por la cantidad enorme que hay. Si lo vemos desde el punto de vista teológico, nos dice que Dios en su gran majestad creó todo este infinito universo para demostrarnos a nosotros su poder y su soberanía. Si lo vemos desde el punto meteorológico, nos dice que mañana va a ser un día que no va a llover, probablemente la temperatura va a estar buena, pero él veía que Holmes no se impresionaba y le dice: señor Holmes, ¿y qué le dice a usted las estrellas? Holmes lo mira y le dice: Watson, tonto, que nos llevaron a casa de campaña. Realmente, hermano, nos pasa muchas veces eso, ¿entiende? Las cosas las complicamos y queremos ver las cosas más profundas, y las cosas más sencillas las tenemos delante de nosotros y no las podemos ver. Y una de estas es congregarse el pueblo de Dios, congregarse en la iglesia de Dios. Ahora, este tema lo vamos a dividir en 4 puntos sencillos. Primeramente, vamos a ver qué significa la palabra iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios, no estas paredes y este techo. Si nosotros nos levantamos y nos vamos para el parqueo, seguimos siendo la iglesia de Dios. Si nos vamos para el Tom Sawyer y nos buscamos un lugar donde no haya árboles y nos reunimos ahí, vamos a seguir siendo la iglesia de Dios. Entonces, vamos a ver el tema de qué cosa es la iglesia de Dios. El segundo punto es si ese tema, ¿cuándo surgió? Si el concepto de la iglesia de Dios es un tema inventado por los hombres modernos porque están interesados en algo, o si es un tema que fue diseñado por Dios desde el inicio. El tercer punto, por supuesto, si queremos saber qué es la iglesia y cuándo creó, cuál es el propósito de la iglesia. Vamos a ver qué propósito tiene Dios para su iglesia. Y el cuarto punto que vamos a ver es cuáles son las consecuencias de no reunirnos como iglesia, que es lo que Dios nos manda. Ahora, la palabra iglesia, como primer punto, podemos decir que viene del vocablo griego ecclesia, que significa la congregación o asamblea de personas. En varios otros pasajes de la Biblia también hace referencia a aglomeración de personas. En otras palabras, señores, la Biblia nos dice a nosotros que una iglesia es una aglomeración de personas, es un grupo de personas. O sea, lo opuesto de eso nos dice que yo y tú en nuestra casa no somos la iglesia de Dios. Que tu esposa y tu esposo en tu casa no son la iglesia de Dios. Que la iglesia de Dios es el grupo de cristianos que se reúne en su nombre. Ahora, eso me trae la pregunta. La Biblia dice que Cristo viene a recoger a Gabriela, va a venir por la 22, después ya por Guama y dice: bueno, cámbienme por ahí, voy a bajar del Poplo a Hueco Roque, se me hace camino Bernardo. Cristo viene a recoger la gente por Independiente. Dice la Biblia que Él viene a recoger su iglesia. Él viene a recoger su iglesia, hermano. Lo que quiere decir es que yo y tú solos en nuestra casa no somos la iglesia de Dios. Y si Cristo viene a recoger su iglesia, quiere decir que tú y yo tenemos que ser parte de una iglesia o de la iglesia de Cristo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista del edificio, esta es la iglesia Getsemaní. Si lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, somos parte de la iglesia de Dios. Los que nos congregamos en el nombre de Cristo somos parte de la iglesia de Dios. Y Cristo no va a venir a buscar personas por Independiente. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. O sea que si nosotros no nos congregamos como iglesia,
no somos parte de la iglesia de Cristo. Y si no somos parte de la iglesia de Cristo, estamos corriendo el riesgo que se nos vaya el tren, como decimos nosotros, ¿no? Ahora, ya estando claro en qué significa el concepto de iglesia, y bueno, no vamos a confundir, 2 Corintios 6:6 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no es lo que estamos hablando. Sí somos templo del Espíritu Santo, hoy estamos hablando de lo que es la iglesia de Cristo, son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo es el Consolador, es el que nos guía, es el que nos mantiene a nosotros aquí, es el que nos envió hoy aquí. Nosotros, ninguno de nosotros estamos aquí hoy por casualidad, sino que el Espíritu Santo nos envió, porque Él quiere, al igual que Dios Padre y Dios Hijo, que nosotros nos congreguemos como iglesia y seamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo se estipuló la iglesia? Aquí vamos a ir al principio del tiempo de Jacob. No sé si se acuerdan que Jacob es el hijo de Isaac, que es el hijo de Abraham, que Jacob fue con el que Dios reafirmó el pacto que hizo con Abraham, porque habían dos hermanos, pero él seleccionó a Jacob, y a partir de ese nombre, él le cambió su nombre. Jacob empezó a llamarse Israel, y de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel. Ahora estamos hablando cuando hubo la escasez en Egipto. ¿Se acuerdan que José era el segundo en Egipto y que tenía el poder de la comida y había una hambruna grande en todo el mundo? Y José trae a Jacob y a sus hermanos para que habiten en Egipto y puedan sobrevivir la hambruna. Entonces, en ese tiempo nos estamos remontando ya, estamos hablando que eso es alrededor de 1680 antes de Cristo. Y Israel ya viejo, ya a punto de morir, en aquel tiempo todavía no existía ley. Recuerden que el pueblo de Dios seguía conociendo a Dios a través del mensaje que se venía pasando de generación en generación después de Noé, que fueron los que sobrevivieron la inundación del arca. En aquel tiempo todavía no existía ley, no había nada que ubicara al pueblo de Dios de qué tenían que hacer como pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? A través de Jacob, Dios profetizó a su pueblo. Jacob de viejo reúne a sus hijos, y si van a Génesis 49:10, Jacob profetiza: no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Silo en la Biblia, la traducción se refería al Mesías, al enviado de Dios. Hermanos, ahí ya el anciano Jacob nos está profetizando que en el pueblo de Dios se iba a reunir. Cuando llegara el Mesías, su pueblo se iba a congregar en su nombre. No había ley en ese momento, él no estaba influenciado por algo que era costumbre para ellos, pero ya Dios estaba planificando, estaba profetizando a través de él, que era un plan divino para él, que sus hijos se congregaran en el nombre del Mesías. Nosotros aquí estamos congregados en el nombre de Cristo, porque eso viene desde la profecía antes de que existiera la ley. Pero si miramos un poco más atrás y nos vamos al tiempo de Moisés, ya Moisés viejo otra vez, la tenemos hoy agarrada con los más ancianos. Moisés ya no podía entrar y salir de la tienda, ya se sentía muy cansado y llama a Josué, que es el que lo sustituye a él, y le dice: José, tú vas a ser mi sucesor, pero antes quiero que tú hagas algo. Para tú poder ser mi sucesor, tú tienes que hacer algo. Y que era muy importante en aquel tiempo, y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 31, del 12 al 13. Dice Moisés: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Una de las cosas, antes de que ellos recibieran la tierra prometida, que Moisés le dejó encargado a Josué, es que congregara a su pueblo. Y ya le dijo para qué. Él le dijo: para que eduques a tus hijos, para que aprendan a conocer al Señor, para que aprendan a cumplir sus leyes. Ya ahí, ya el Señor le había dado las leyes. Pero ahora la pregunta es: ¿el Señor podía haber lidiado con cada uno por independiente? Dios, el Señor tiene poder para lidiar con cada uno de nosotros por independiente. En aquel momento ya ellos tenían la ley, ¿no? Es como que yo tengo la Biblia, yo en este momento puedo llevarme mi Biblia y leerla y saber lo que Dios quiere que yo haga, ¿no?
ellos tenían igual en el tiempo de Moisés, ya ahí cuando Moisés le entrega el mandato a Josué, ya ellos tenían la ley mosaica. Ya tenían los primeros, la Septuaginta en sus manos, los primeros 5 libros de la Biblia, y ya ellos podían hacer la voluntad de Dios por su cuenta. Sin embargo, Moisés le deja claro a él que se congregara. O sea, hay un secreto en la congregación de los santos, y la Biblia también habla del cuerpo de Cristo, pero nosotros no podemos ignorar que el congregarnos, hermanos, viene desde el principio del diseño de Dios. Si también vamos para avanzar un poco más ahí, a Mateo 16, 18, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán sobre ellas. Sobre lo que Pedro estaba diciendo de que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, le dijo Cristo que él iba a edificar su iglesia. Cristo no le dijo a Pedro, sobre ese consejo yo los voy a preparar a ustedes cada uno por independiente. Como el Espíritu Santo vive en ustedes, sobre el concepto de que yo soy el Hijo de Dios, cada uno de ustedes van a poder tomar su camino y van a poder prepararse. Él le dijo, sobre el concepto de que yo soy el Hijo de Dios, yo edificaré mi iglesia. Y dijimos qué cosa era iglesia, la congregación de los santos. Cristo le dijo que sobre esa revelación que tuvo Pedro de que él era el Hijo de Dios, él iba a edificar su iglesia. Él no dijo, los voy a edificar a ustedes por independiente. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y ahora, si vamos al concepto de la palabra iglesia, él habla de congregación o grupo. O sea, ya Cristo estaba diciendo y dejándole claro a Pedro ahí que él quería que se congregaran en iglesia, en grupos, no independientes en sus casas. Ahora, vamos el mejor para el final. Vamos a Éxodo 20, del 7 al 10, donde está hablando del cuarto mandamiento de Dios. Recuerden, señores, la Biblia no nos habla de las 10 recomendaciones de Dios o las 10 sugerencias, nos dice los 10 mandamientos. Cuando algunos de ustedes escuchan la palabra mandamiento, no creo que les quede duda que eso es una sugerencia ni una opción. Sabemos que el mandamiento es una orden, es un mandato, y lo que queremos seguir a Cristo tenemos que cumplir. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus tierras. Hermano, la Biblia nos dice, el cuarto día es el día de reposo que lo dedicarás para el Señor tu Dios. Ahora, vamos a preguntarnos, el domingo, un día de fútbol, estamos viendo el equipo de Chivas y de América y eso, ese día se lo estamos dando a Dios cuando dejamos ir a la iglesia porque queremos ver un juego de fútbol. ¿Es realmente ese día estamos honrando a Dios viendo un juego de fútbol? Nosotros nos vamos para un parque a celebrar un cumpleaños un domingo en el tiempo del culto para darle gracias a Dios, para honrar a Dios. Cuando planificamos todas las actividades con nuestra familia, el domingo, en lugar de venir a la iglesia, porque hoy el invierno estuvo difícil, yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia, y qué casualidad que yo trabajo el sábado sí no puedo atesorar porque el dinero es importante. El domingo es el que yo me voy a ir con mi familia a pasear. Yo estoy honrando a Dios con yo irme el día de reposo de Él, hacer lo que a mí me considera más importante. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque si no les pareció suficiente convincente los puntos que vimos anteriormente, yo creo que saber que el cuarto mandamiento es un mandato de Dios, que nosotros le honremos a Él. Y la Biblia nos dice en todo lo demás, que es el día que se reúne su iglesia. Y nosotros sabemos que el concepto de iglesia es aglomeración. No somos dos en un parque. Yo soy la iglesia de Cristo y yo estoy aquí,
festejando, haciendo un barbecue y yo soy la iglesia de Cristo, estoy honrando a Dios. No, dejamos claro que la palabra y el concepto de iglesia que se usa en la Biblia es la aglomeración de los santos. Y sí, pueden haber iglesias pequeñas, a lo mejor de 3, 4 familias, 2 familias, pero cuando vemos un grupo de más de una persona, más de una cabeza de familia, puede ser iglesia. Pero si en mi casa somos 5, pero es una sola familia, estamos en un parque, todavía no somos la iglesia de Cristo. Seguimos siendo una sola cabeza. Y la iglesia no es 1 o 2 personas. Dice la Biblia que donde hay 2 o más yo estoy en tu nombre. Pero para que sea iglesia, que es la que Cristo viene a buscar, tiene que haber una aglomeración de santos. Y Señor, a nosotros se nos es fácil suplir o no, yo decía sustituir es la palabra, el día de Dios por cualquier otra necesidad. Pero Dios es bueno y Dios nos entiende y Dios no va a tener problema con eso. Bueno, dice la Biblia que el que incumpla uno solo de sus mandamientos es responsable de haberlo incumplido todo. ¿Quién dice amén? Dice la Biblia de los 10 mandamientos que el que incumpla uno es responsable de haberlos incumplido todos. Porque tú dirás, yo no robo, yo no miento, yo no envidio las cosas de mi vecino, yo no tengo otros dioses delante de mí, Dios es el primero, y te hace una lista y dice, bueno, yo lo cumplo casi todo. Pero si tú no cumples en congregarte, por ponerte ejemplo del que estamos hablando hoy, dice Dios que tú eres responsable de haberlo incumplido todos los demás. Lo que quiero decir con esto, Señor, que si Dios nos está hablando hoy, es para que nosotros entendamos que nosotros nos congreguemos no es una opción. Él nos dice que el concepto de iglesia es el grupo de santos, nos dice que fue estipulado desde un inicio, fue un plan divino para Él, y nos está diciendo que es uno de sus mandamientos. Yo creo que está dejándonos claro eso. Ahora el tercer punto que vamos a ver es, bueno, cuáles son los beneficios, porque Dios no nos va a dar nada que Él no tenga un propósito fuerte con eso, ¿no? Ahora el tercer punto que vamos a ver hoy es cuáles son los beneficios de congregarse en la iglesia de Cristo. Voy a enumerar muchos versículos bíblicos porque no quiero que sea la opinión de nosotros la que se esté hablando aquí. Hoy no estamos hablando de la opinión de Bernardo, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y entonces vamos a nombrar versículos bíblicos para saber qué es lo que Dios dice. Ahora, uno de los propósitos lo vemos en Salmo 122:1. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué es importante que nos reunamos en la iglesia? Porque esta es la casa de Dios. ¿Por qué es importante que sus santos se congreguen? Porque esta es la casa de Dios. Salmo 102:22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Por qué tenemos que reunirnos como iglesia? Porque es aquí donde servimos a Dios. Cuando tú estás aquí sentado, tú estás sirviendo a Dios. ¿Cuántos han tenido problemas lidiando con los dones? Y han dicho, oye, pero Señor, yo no tengo ningún don, ¿cómo yo te sirvo? Yo tengo esta limitación, tengo aquella, ¿cómo yo puedo servirte? Bueno, señores, agarren este como uno de los puntos de apoyo. Cuando tú vienes a la iglesia de Dios, tú estás sirviendo a Dios. Ya de esa manera, tú estás sirviendo a Dios, dice la Biblia. Si vamos a Joel 1:14, dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. ¿Para qué nos congregamos como iglesia? Para clamar a Jehová. Señores, hay un misterio en el poder de la oración y del clamado a Dios cuando estamos en grupo, en iglesia. Cuando Dios nos congrega en iglesia es cuando más poder tenemos para clamarle a Él. Nunca nos olvidemos de eso. Seguimos, Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. ¿Para qué nos congregamos en iglesia? Porque dice la Biblia que Él habita en las alabanzas. ¿Dónde es que estábamos alabando? Hace unos minutos estábamos todos alabando a Dios. Dice la Biblia que Él habita en las alabanzas. Dice la Biblia que Él estaba aquí cuando nosotros estábamos alabando. Por eso nos congregamos como iglesia, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros le alabamos como iglesia, Él habita en las alabanzas. Salmo 133, 1-3.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. ¿Para qué nos congregamos como iglesia? Señores, la Biblia nos dice que es aquí donde Dios envía bendiciones. Dice la Biblia que Dios envía bendiciones cuando su pueblo está reunido en armonía, en amor. Dios nos bendice, Señor. El Espíritu Santo toma mucho más poder cuando estamos unidos en unánimes, alabando y dándole gracias a Dios por todo. Dios bendice, señores. Por eso es que vemos tantos milagros de sanidad y vemos tantos milagros que pasan en los cultos, porque Dios bendice su pueblo cuando está reunido en iglesia. Y recuerda, y vuelvo al punto, iglesia es la aglomeración de santos, no somos 2 o 3. Seguimos.